Romanos 9 al 11, dijimos hermanos, Romanos 9 al 11, ¿verdad? A modo de pregunta, estos capítulos tratan de contestar quién puede obtener la justicia de Dios, ¿verdad? Entonces dijimos el tema de Romanos, ¿se acuerdan? Podemos expresarlo de dos maneras. Las buenas nuevas de la justicia de Dios proveen nuestra justicia por fe en la obra completa de Cristo, o el evangelio de la justicia de Dios provee nuestra justicia por la fe en la obra completa de Cristo. Y dijimos, el versículo que resume el tema es Romanos 1, 16 y 17. De nuevo, déjenme hacer un poquito más grande, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ok, ahora déjame poner aquí su atención en estos. Estos versículos, hermanos, son la declaración del tema. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y miren lo que subrayamos aquí: a todo aquel que cree. ¿Ok? A todo aquel que cree. Disponible, hermanos. El evangelio es disponible. ¿Ok? Es disponible a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué está diciendo esto Pablo? Porque, ¿verdad? ¿Quiénes respondieron primero al evangelio? Los judíos. Y después, ¿verdad? Los gentiles. Y luego, explicación. ¿Por qué? Aquí está la explicación. ¿Por qué? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Ok? Hermanos, el hecho, ¿qué es el evangelio? Dice Pablo, el evangelio es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Ahora, déjame usar otras palabras que también Pablo va a usar. El Padre azotó y condenó al Hijo para que nosotros pudiéramos ser perdonados y salvados. ¿Okay? Por eso dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. Fue justo que el Padre azotara y condenara al Hijo para que nosotros pudiéramos ser perdonados y salvados. Y luego dice, entonces, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Somos salvos por medio. Recuerden, hermanos, la fe es un instrumento que nos conecta. La fe nos salva. Cristo salva. La fe es aquello con lo que recibimos. ¿Ok? La fe no es una obra. La fe no surge de nosotros. La fe no es algo de nuestro corazón. Es algo de Dios que usamos para apropiarnos, ¿verdad? Cristo salva. Y luego dice, para fe. No nada más somos salvos por fe, sino somos salvos para vivir por fe. ¿Se acuerda? Y luego Pablo cita, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Esto es de Habacuc. Hablando, hermanos, que la fe no nada más es una fe salvadora, sino es una fe que persevera. ¿Sí o no? Una fe santificadora, le decimos nosotros, una fe transformadora. Eso dice la justicia de Dios. Eso habla del sacrificio de Cristo. Sí, exactamente. Eso habla, de nuevo, somos hombres pecadores que merecemos un castigo. La justicia de Dios, hermanos, demanda un castigo para los hombres pecadores. ¿Sí o no? Pero por eso Cristo, de nuevo, Dios el Padre puso a su Hijo. ¿Ok? Ahora, vamos ya directamente al capítulo 11 de Romanos. Allí está. ¿Cuántos no? Bueno, déjame. Vale, no nos sobraron hojitas de la vez pasada, ¿verdad? Creo que había unas para los que no han recibido, ¿verdad? Si a usted se le olvidó, pues, ¿sí hay? I'm sorry, ¿verdad? Pero si usted no recibió, hermano, si usted no recibió, queremos darle. ¿Cuántas tienes ahí? 3. A ver, alce su mano, hermana, aquí. No recibió la semana pasada, ni la antepasada. Es Romanos. Es que ya de la votación no miren. Pero eso continuamos con.
vamos con... Ajá, esa mero. Entonces no tengo la... ¿No es la misma que tiene hermano Cruz? No, este es mayo 19. Ella no tiene. Ah, ok. Que no viene ¿Qué es esa, vale? ¿Mayo qué? Junio 2. Junio 2. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguien más? Ok, bueno. Ok, entonces, hermanos, comenzamos el capítulo 11 de Romanos. El capítulo 11 de Romanos comienza, ¿verdad?, con esta idea. Dios no ha rechazado a su pueblo, ¿ok? Dios no ha rechazado a su pueblo. Estamos refiriéndonos a quién? A los judíos. Pablo, la tesis expresada, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Y contesta Pablo, en ningún modo. ¿Ok? En ningún modo. Y lo va a explicar en versículos 1 al 10. Luego, la caída de Israel no es permanente, versículos 11 al 24, ¿verdad? Ahora, la objeción presentada, dice Pablo, ¿acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? Dice Pablo, de ninguna manera. Hermanos, de nuevo, si usted lee la Biblia y lee los evangelios, se va a dar cuenta que el Señor Jesucristo vino al pueblo judío. Cuando el Señor Jesucristo vivió, ¿verdad? Y su ministerio, Él lo hizo entre el pueblo judío. Y fue el pueblo judío el que le rechazó, ¿verdad? Ahora, al comienzo del ministerio en el libro de los Hechos vemos 3,000 convertidos, 5,000 convertidos. Pero después vemos que el pueblo judío empezó a rechazar y entonces vemos que el evangelio está creciendo ¿en qué? Entre todo el mundo gentil. Entonces, es a ese tipo de cosas que Pablo dice, ¿acaso el pueblo de Israel tropezó y cayó y ya nunca van a...? No, dice Pablo, en ninguna ¿qué? Manera. Y aquí está, aquí donde vamos, esa hoja que tiene usted de junio 2, estamos en esto. Dios restaurará a Israel conforme su promesa y pacto. ¿Ok? Es ahí donde estamos. Dios restaurará a Israel conforme su promesa y pacto. Ok. Ahora, vimos inciso A. La dureza y restauración de Israel es un misterio ¿qué? Revelado. ¿Ok? Si usted se acuerda, ¿qué es el misterio? ¿Qué es el misterio? Bueno. Ok, bueno, por ejemplo, cuando la Biblia habla de misterio, vamos ahí en versículos 25 y 26, 11-25, cuando la Biblia habla de misterio dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Ok, ¿cómo debemos entender la palabra misterio? Ok, era un secreto, una profecía, algo que ignoramos. Ahora la pregunta, ¿pero que sigue secreto? Ok, ahora muy importante, hermanos, porque muchas veces en la Biblia usted mira esta palabra y piensa, pues eso es algo que está secreto y sigue ¿qué? No, dice Pablo, esto era un misterio, significa, esto antes no se conocía, no se había visto así. Ahora, aquí dice cuál es el misterio, ¿ok? No es un misterio que aquí dice cuál es el misterio. ¿Cuál es el misterio? No, ahí está en versículo 25. ¿Cuál es el misterio? No, Romanos 11:25. ¿Cuál es el misterio, hermano Jesús? Ok, note ahí en su Biblia. No quiero que ignoren este misterio para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos. 2 puntos. 2 puntos. Ahí en la Biblia. 2 puntos. ¿Cuál es este misterio? Que se les endureció el corazón. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego Israel, todo Israel será salvo. Pero ahí Dios les endureció el corazón.
para que entraran los gentiles. Sí y no. Sí y no. ¿Se acuerda? Es el mismo ejemplo de Faraón. Dios sí. Pero Dios hizo algo activo. No. No, simplemente lo dejó. Exactamente lo mismo aquí. Hermanos, el endurecimiento de Dios hacia los judíos no es que Dios, ¿verdad?, les tiene el pie a los judíos aquí, en el pescuezo, ahí van a estar, no. Significa que Dios, ¿qué? Los deja. Los deja. Ok, ¿eso quieres? Ve. Hermanos, recuerden que el endurecimiento en el libro de Romanos significa que uno quiere ir por su propio camino, anda de necio. No, yo quiero ir. Y Dios dice, no, para allá. No, que yo quiero ir. Y Dios dice, no, para allá. Y uno, no, quiero ir para allá. Ok, dice Dios. Esto es lo que dice la Biblia. Ok, ¿eso quieres? Dios a su lado. Los deja. Eso, hermanos. Romanos capítulo 1, Dios dice, 3 veces Dios los entregó. ¿Y eso significa Dios qué? Es un lado. ¿Quieres ir en tu pecado? Vete. ¿Quieres seguir en tu obstinación? Vete. Con los judíos, ¿quieres seguir intentando ser salvo por la ley y por las obras, por ser buena gente, por guardar todos los mandamientos y todos los rituales? ¿Quieres? Ve. Y que tu propio, ¿verdad? Que tu propio camino de salvación sea tu propio castigo. Eso es el endurecimiento. Hermana Patti. Hermano, ¿qué dice que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles? Y luego todo Israel será salvo como está escrito. Ok. Hay una plenitud de gentiles. Ya. Y después de eso, a ver, son dos preguntas mías para no estar. Ajá, a ver. Y después de eso, Dios va a tocar el corazón de los judíos. Ahí vamos. En eso andamos. Ok, acuérdense. Ok, de nuevo, ¿qué es el misterio revelado? Ahí dice el pasaje. 3 cosas. Primera, que ha acontecido endurecimiento a Israel, endurecimiento en parte. Segunda, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Tercera, y luego Israel será. Entonces, hermanos, les pregunto, ¿cuál es el misterio en versículo 25? Endurecimiento de Israel, salvación de los gentiles y luego salvación de Israel. ¿Ok? Así dice el texto. ¿Ok? No hay que inventarle, la respuesta está en el texto. ¿Ok? Ok, ahí está la respuesta en el texto. Ok, ahora, dice la hermana Patti, acuérdense, vimos la vez pasada, y de nuevo ya no quiero estar tanto tiempo aquí, pero creo que es necesario. Israel está ahorita duro. Dios ha abierto puerta a los gentiles. La frase, y luego Israel será salvo, acuérdense, buenos cristianos explican esa frase de 2 maneras. ¿Ok? Buenos cristianos, buenos hermanos cristianos explican. Uno es que Israel será salvo a través de la iglesia. ¿Verdad? Los que explican eso no creen que Dios tiene 2, vamos a decir, que Israel y la iglesia es diferente, sino todos son ¿qué? El pueblo de Dios, e Israel será salvo por medio de la iglesia. ¿Ok? Buenos hermanos explican eso. Otros, que nos contamos entre esos, explicamos que cuando dice ahí, y todo Israel será salvo, está hablando del futuro, está hablando de la segunda venida de Cristo, cuando de nuevo haya una conversión masiva de judíos. ¿Ok? Una conversión masiva de judíos. Hermano, ¿cuándo va a ser el 144,000? Eso es en la tribulación. Eso es en la tribulación. ¿Ok? Ok, entonces ahorita regreso otra vez. No, ya no quiero hacer el mapita porque si no, no avanzamos. Porque verá que les gusta retear el mapita. Entonces, ok, entonces, de nuevo, buenos hermanos explican. ¿Ok? Buenos hermanos explican. Ok, por ejemplo, hay hermanos de nuevo que creen que la iglesia reemplaza a Israel. Hay hermanos que creen que Israel, ¿verdad?, no va a regresar a su tierra.
Hay hermanos que creen que Israel, ¿verdad?, tiene que ser salvo ahorita. ¿Ok? Entonces, ¿por qué digo que son buenos hermanos? Porque son buenos hermanos. Pero no creen que Israel sigue siendo el pueblo de Dios. ¿Ok? Nosotros creemos que Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Con endurecimiento. Pero que de nuevo, y aquí viene el punto. Y esto nos quedamos. La restauración de Israel estaba anunciada ¿qué? En el Antiguo Testamento. Aquí fue donde nos quedamos la vez pasada. Leímos dos pasajes, Isaías 59 y Isaías 27. ¿Se acuerdan? Pablo, cuando está hablando de la restauración, cuando está hablando y todo Israel será salvo, él dice, hermanos, esto no es mi invento, dice Pablo, ¿verdad? La restauración de Israel estaba anunciada. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos eso? Dice aquí, como está escrito, ¿verdad? Como está escrito, y utiliza dos citas, Isaías 59, Isaías 27, para hablar de ¿qué? De la segunda venida de Cristo y la restauración de Israel. Ahora, hermanos, de nuevo, buenos hermanos, no creen que cuando dice vendrá de Sión el libertador que apartará, ellos creen que esto no se refiere a la segunda venida de Cristo, se refiere a la primera venida de Cristo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? Porque de nuevo, porque no creen, de nuevo, que Dios, ¿verdad? Todavía, vamos, si no creen en esa distinción de la iglesia e Israel. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora, esta es una discusión compleja que podemos llevarnos aquí toda la escuela dominical. Ahora, yo puedo, hermanos, porque esto ha sido mi vida por estos años, platicar con usted por qué creemos que la iglesia e Israel son diferentes. ¿Ok? La iglesia e Israel son diferentes. Si usted quiere, nos echamos un cafecito y platicamos todo lo que quiera. A mí me gusta mucho eso. ¿Ok? Pero aquí en la escuela dominical, pues no vamos a avanzar. ¿Ok? Ahora, siguiente punto. Aquí, siguiente punto. Versículos, y vamos a avanzar. La restauración de Israel demuestra la confiabilidad de Dios hacia su persona y palabras. ¿Ok? Es ahí donde versículos 28 al 32. Versículos 28 al 32. Miren lo que dice versículos 28 al 32. Vamos a comenzar por la primera declaración. Romanos 11, versículos dice Pablo, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los... Ok, déjeme parafrasear eso. En cuanto al evangelio, los judíos son enemigos por causa de vosotros, gentiles. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo eso Pablo? A ver, vamos a tratar de entender esta afirmación. ¿Por qué los judíos son enemigos por causa de vosotros? Porque Dios nunca quiso que los judíos se demostraran con los No. gentiles. ¿No? En cuanto al evangelio, En cuanto al evangelio. ellos no reconocían a Jesús como su Mesías. Bien, hermana. Porque los judíos no reconocen a Jesús como ¿qué? Como Mesías, como el Salvador. Dice Pablo, en cuanto al evangelio, los judíos son enemigos. ¿Por qué? No aceptan que Jesús es el Mesías. No aceptan que Jesús es el Mesías. Por causa de vosotros, ¿qué? Gentiles. Ustedes lo aceptan. Ellos no pueden creer que Jesús es el Mesías y no pueden creer que el evangelio se haya extendido, ¿qué? A los gentiles. No pueden creer eso. No lo aceptan. No lo aceptan porque ellos estaban esperando que viniera un gran persona, no un
Sí, sí. como vino Un guerrero. Sí, ellos Iba- peleaban. Sí, hermano. acabar con los otros dos Sí. enemigos. Sí. Ahora, entonces, aquí es la primera parte de la afirmación. Ahora, noten la segunda parte de la afirmación. Pero en cuanto a la elección, los judíos, en cuanto a la elección, los judíos son ¿qué? Amados. ¿Por causa de los qué? ¿De quiénes son los padres? De los patriarcas. ¿Y por qué con ellos y con Pablo? Exactamente, hermanos. Exactamente. Ay, hermanos, me da mucho gusto. Y nos despegó de rebote a nosotros. Hermanos, los judíos siguen siendo el pueblo de Dios. Hermanos, cuando Dios hizo la elección a Abraham y a su descendencia, recuerde, fue una decisión, no fue una decisión unilateral, nada, fue un asunto de Dios. ¿Se acuerda? Cuando Dios hizo, primero Dios lo llamó en capítulo 12, pero cuando Dios hizo ese pacto en Génesis capítulo 15, cuando Abraham divide los animales, ¿se acuerda? Cuando hace todo ese ritual de dividir los animales, el único que pasa en medio de los animales es Dios. No fue un acuerdo condicional de, ok, mira, Abraham, tú vas a hacer tu parte y yo voy a hacer mi parte. No, eso solamente Dios. Solamente Dios. Sí, yo creo ese Dios que pasó era Cristo. El que Bueno, no creo que, no es claro, no es claro. Es Dios. Sí, Es Dios, pero al final es la Trinidad. sí. Ahora, pero sí se identifica, sí se identifica. Porque hizo el pacto directamente con Abraham. Exactamente. Como dijo también Dios no permitió eso porque Él sujetó a todos en descoraje. No se me adelante, vamos a llegar allá. No se me adelante, ahí vamos a llegar. Ok, entonces, noten aquí, dos cosas. Pablo en esta afirmación dice, en cuanto al evangelio, los judíos son ¿qué? Pero en cuanto a la elección, en cuanto al plan de Dios, ellos, en cuanto, ¿verdad?, al pacto, ellos son ¿qué? Dios los ama. Hermanos, Dios los ama. Dios los ama, exactamente. Dios los ama. Ahora, hermanos, 3 por qué. ¿Ok? Primer por qué en versículo 29. Segundo por qué en versículo 30, nada más que Reina Valera tradujo pues. Y luego tercer por qué en versículo 32. Cuando encontramos por qué es en la Biblia, encontramos ¿qué? Explicación. Respuestas a preguntas, explicaciones, ¿ok? Entonces, aquí están las explicaciones de Pablo, ¿ok? Aquí están las explicaciones de Pablo. Explicación número 1. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Ahora, hermanos, aquí es cuando uno le da mucha pena. Muchas veces se ha usado ese versículo para hablar del llamamiento de pastor. Muchas veces se ha usado este versículo para hablar del llamamiento de los que se preparan en el instituto bíblico. No está diciendo eso. Este versículo no es para nosotros, es un versículo para Israel. Es la explicación de Pablo a esto, a la afirmación. ¿Ok? Entonces, hermanos, yo sé que suena muy bonito y a veces muy romántico. Está en otro contexto, pues. Muchas veces se les presiona a los jóvenes para decir, no, es que, hermano, mire, muchos jóvenes por eso a veces en el instituto, no, yo no quería nada, es que yo no quería nada, pero es que ahí la Biblia dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. Sí, para Israel. No para el pastor, no para el misionero, para Israel. Hermano Jesús. Bueno, sobre el tema, pues, yo lo había escuchado así precisamente ese versículo. De hecho, estaba leyendo, estaba adelantando la lectura, pero sí es porque son para Israel, son para el pueblo de Dios, nada más.
¿Sí? Ahora, en el movimiento de Dios, ¿uno acepta o no? Bueno, Bueno, Eso ya es cosa que vamos a no suponer. ahora aquí viene, buena pregunta, hermano Jesús, buena pregunta. Esta palabra llamamiento, de nuevo, hermanos, nosotros tenemos un contexto cristiano y religioso y tradicional. Tenemos dos llamas. Ahí vamos, espéreme, ahí voy. Pero recuerde, cada palabra debe analizarse en su contexto. En Romanos capítulos 9 al 11, la palabra llamamiento habla de la salvación. ¿Ok? ¿Se acuerda? La palabra llamamiento habla de la salvación. ¿Ok? Por ejemplo, ¿se acuerda? Cuando empieza Pablo en Romanos capítulo 9, es que Dios llamó. Y luego es que de Dios quien llama. Él está hablando de eso. Es un llamado a la salvación. Y hermanos, también en estos capítulos el llamamiento es un sinónimo usado hablando de la elección. En estos pasajes. ¿Ok? Entonces, de nuevo. Ahora, cada pasaje, cuando la palabra llamado aparece en otros pasajes, hay que analizar cómo se usa en ese ¿qué? Contexto. ¿Ok? En Romanos 9 al 11 habla de la salvación y habla también de la elección. Hermano, una duda. Sí. Si los judíos, o sea, dijéramos, ellos tienen los guardaditos por causa de José a nosotros y del Evangelio, pero ellos tienen la promesa por parte de Abraham, del pacto que hizo Dios con Abraham. Los que van muriendo sin recibir el Evangelio, o sin aceptar el Evangelio, ellos no sabemos. Pues no sabemos, pero tenemos unas pistas. No son salvos. ¿No? No. O sea, de nuevo, tenemos muchas pistas. El Evangelio, esto es lo que Pablo, recuerde, esta es la razón que escribió Pablo en Romanos, para decir a los judíos, no porque nacieron judíos, no porque son judíos, ustedes son parte del pueblo de Dios y al morir ustedes van a ir al cielo. Si ustedes no creen en Cristo como el Mesías, el que derramó su sangre en la cruz para perdonar sus pecados, aunque son judíos, ustedes se van a ir al infierno. Sí. Ese es el punto de Pablo aquí en toda la carta de Romanos. Hermano Jesús. Solo con referencia a la película hermano no está situando a la sociedad de Cristo cuando dice la palabra de Dios que todos conocerán que Él es el Cristo. Ahí vamos, exactamente. O sea, ese es el punto, la restauración. Hermanos, esto es lo que está pasando. Y ahorita hago mi mapita porque cuando entramos al mapita, hermanos, ya nos gusta. A ustedes les gusta mucho hablar de los eventos futuros. Y yo sé. Pero espérenme tantito. Vamos a avanzar aquí. Cuando venga, hermanos, cuando Cristo venga y todo ojo le vea, los judíos se van a arrepentir de haber rechazado. Porque el punto con eso es que te arrepientes. ¿Por qué? Porque puedes conocer muchas cosas, pero si no las aceptas, ¿por qué si las estás conociendo? Yo ya no me acuerdo que el pastor Miguel Núñez me dijo, si no soy tu Señor, no soy tu Salvador. O sea, sí puedo reconocer ya acerca de Cristo es el Mesías, pero falta que me acepte. O sea, el punto es no debe ser intelectual. Debe ser del corazón. ¿Ok? Entonces, ahora, permítame tantito. Entonces, de nuevo, Pablo explica. ¿Por qué? ¿Por qué, de nuevo? Son enemigos en cuanto al Evangelio, pero ¿son qué? Amados en cuanto a la elección. Dios ama a su pueblo. ¿Por qué? Porque los dones y el llamamiento son irrevocables. De nuevo, en Romanos capítulo 9 dijo, ¿verdad? De los judíos son el pacto, las promesas, la reconciliación. Hermano, o sea, Dios les dio a Israel tantos ¿qué? Dones. Ningún pueblo disfrutó de la presencia de Dios. Hermanos, Dios no vivió con todos los pueblos. No vivió con los mexicanos, no vivió con los aztecas ni los mayas. Vivió entre el pueblo judío en un tabernáculo y después un templo. Ningún pueblo. Eso es un tremendo don.
Entonces, y el llamamiento, de nuevo, la elección, la salvación son ¿qué? De lo que habla. Dios los escogió. Dios los escogió. ¿Ok? Primera explicación. Y bueno, hay más ahí en el texto, ¿verdad? Hermanos, y de nuevo, pongo muchas notas aquí para tener las explicaciones, pero... Ok, segunda explicación. La segunda explicación tiene dos partes. La primera, porque así como los gentiles fueron desobedientes en otro tiempo, y Dios ahora les está mostrando misericordia por la desobediencia de los judíos. Ok, esa es la realidad, Pablo dice. ¿Sí o no? Los gentiles fueron ¿qué? Hermanos, eso es cierto. Y de nuevo, y se acuerdan, la ilustración de nuestro país. Hermanos, si nuestro país no hubiera sido cristianizado como a usted le guste, ¿qué eran nuestras culturas? De Dios. Eran paganas. Nuestras culturas, ¿qué hubieran sido nuestras culturas? Hermanos, que de nuevo, no tiene uno, miren las películas que se han hecho, o miren los libros que se han dado, ¿cómo eran los aztecas? Sacrificaban, uno le sacaba el corazón a las doncellas, se los ofrecían a Los mayas y todas esas culturas, de nuevo, culturas paganas. Que hermanos, todavía, ¿se acuerdan? Los misioneros, el hermano Vicente Muñoz, el hermano, en la sierra de Nayarit, hermanos, en Chiapas, ¿se acuerda? Todavía la gente, ¿verdad? Adora a la tierra, adora al sol, le pide permiso para sembrar. Hermanos, todavía. Entonces, Pablo está diciendo, porque así como los gentiles fueron desobedientes en otro tiempo y no querían nada con Dios, Dios ahora les ha mostrado misericordia. ¿Por qué? Por la desobediencia de los judíos. Dios les ha mostrado misericordia. Dios les ha mostrado. Los gentiles no querían nada con Dios, ¿verdad? Hermanos, en el Antiguo Testamento, ¿se acuerda? Para mí es muy irónico. ¿Se acuerda cuando los filisteos capturan el arca y la llevan al templo de su Dios? Y su Dios amanece todo rajado, ¿verdad? Y tirado. Al siguiente día, no, coincidencia, y lo vuelven a armar, ¿verdad? Al siguiente día, otra vez su Dios, todo rajado e inclinado. ¡Hombre! Este Dios sí es poderoso. Ahora, hermanos, en lugar de que se convirtieran al Dios de Israel, no, llévatelo afuera. Es que le va a seguir haciendo daño. En lugar de que se convirtieran, ¿sí o no? En lugar de que aceptaran al Dios de Israel, no, llévatelo, es que le está haciendo daño al nuestro. Así lo va a hacer la manifestación de Cristo, pero falta que lo haga. Ok, ahora, sí, segunda parte de la explicación. Por una parte dice Pablo esto, así también los judíos han sido desobedientes por las misericordias que les fue mostrada a vosotros gentiles, pero a ellos también se les ¿qué? Eso es lo que Pablo está diciendo. Hermanos, Dios va a restaurar a su pueblo. Dios va a tener misericordia de su pueblo. ¿Ok? Este es el punto. Dios, así, ahora los judíos han sido desobedientes. ¿Ustedes un tiempo fueron desobedientes? Los judíos ahora son desobedientes, pero un día ¿qué? Dios también les ¿qué? Les va a tener misericordia. Dios les va a tener misericordia. Y la tercera explicación, versículo 32, explicación número 3. Porque Dios, y mira, esta es otra manera de traducir, aquí, como nueva traducción viviente, encarceló a todos en la desobediencia para poder tener ¿qué? Misericordia. Hermanos, básicamente está diciendo, gentiles y judíos han sido desobedientes. Gentiles y judíos han rechazado a Dios. Ahora mire ahí la explicación. Ahí en su, no sé qué página es. Es la 106.
106, abajo de punto número 3, de punto número 4, perdón, punto número 4 dice, cita, la imagen de Dios encerrando o encarcelando en desobediencia nos recuerda el lenguaje de Pablo acerca de Dios entregando a los gentiles a las consecuencias de sus pecados. Y como allí este encierro probablemente implica la decisión de Dios de confinar a las personas en el estado que han elegido, ¿para qué? Para sí mismas. Pero el castigo de Dios, aunque sigue siendo un castigo, tiene un propósito redentor en última instancia, ¿qué? Otorgar misericordia. Pablo no está diciendo que Dios predeterminó que todos pecaran, ¿ok? Sino que Él ha ordenado las cosas de tal manera que todas las personas, tanto judíos como gentiles, siendo desobedientes, se muestren pecadores y no hay otra salida que a través de su ¿qué? Misericordia. Hermanos, este es el punto enfático de Pablo. Los judíos que tenían la palabra de Dios, la presencia de Dios, las promesas de Dios, no quieren nada con el evangelio. Los gentiles, ¿verdad?, que no tuvieron ese privilegio, tampoco querían nada con Dios. Eso es lo que está diciendo. Hermanos, todos están entregados al pecado. Todas las personas están entregadas. Creen, pero no se inclinan a la cruz. Hermanos, esto es lo que está, hermanos, esta es la situación de todo el mundo. Todo el mundo. Ahora hay que tener cuidado cuando dice Dios encarcela a todos en desobediencia. De nuevo, no es que Dios activamente los hace pecar. No es que Dios los entrega a los vicios activamente. Recuerden, lo que Romanos ha dicho es Dios los ha dejado ¿qué? Hermanos, es Romanos que nos enseña que si Dios nos quiere castigar, no tiene que gastar rayos, ¿verdad? Porque nosotros decimos, nos va a caer un rayo. Hermanos, Romanos nos ha dicho que si Dios nos quiere castigar, lo único que tiene que hacernos es dejarnos seguir en nuestro camino. Eso nos lo explicó desde el primer capítulo, para que fuésemos entendiendo todo. Así sencillamente. Hermanos, ahora hermanos, este es el punto de, vivimos en un mundo. Hermanos, tenemos aquí, déjenme decirlo de esta manera, tenemos una elección. O creemos lo que la Biblia dice de nosotros, o tenemos nuestra visión alternativa de nosotros. ¿Cuál es la visión alternativa de nosotros? ¿Cuál es la visión psicológica, moderna o posmoderna? Que yo puedo inventar cómo Pues ser que feliz. todo mejorar. Que somos buenos. No mejorar. Porque bajo lo que hacemos, por eso somos aceptos. No, pero ya no están, que somos buenos. No sean Somos buenos, así no que sean buenos. aceptan. Bueno, ahora, de nuevo, hermanos, el mundo posmoderno, hermanos, la decepción del modernismo. Si usted estudia un poquito la historia, el modernismo fue ese evento en la historia donde decía que la educación iba a traer una etapa de la sociedad como ninguna otra. Que se iban a acabar las guerras, las injusticias, porque el problema del hombre era la ignorancia. Y entonces el modernismo, ¿se acuerda? En el punto de las ciencias, en el punto de o sea, levanta el modernismo y levanta al hombre y ¡pum! Primera Guerra Mundial. ¡Pum! Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde está el proyecto del modernismo? ¿Dónde está ese proyecto que la gente más educada? ¿Dónde está ese proyecto que las naciones más avanzadas? Entonces, después de la guerra, vino el movimiento postmoderno. El movimiento postmoderno es ese movimiento que dijo, entonces, ¿verdad? Preocupado en la ciencia, ahora está preocupado en qué? En experimentar donde, no, pues ya no me importa, con que yo me sienta bien. El postmoderno, vivimos en el mundo postmoderno donde ahora vivimos para nuestra propia satisfacción.
para nuestro propio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya vemos que eso no funciona. Porque la gente quedó decepcionada del plan moderno. Ahora vivimos en el mundo postmoderno. Y eso ha afectado a la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia ahora tiene iglesias de todos colores y sabores. Lo que les guste, vamos a tener eso. Bastante eso pasaba en Ezequiel. ¿Se acuerda cuando yo le di 15 años más? Pero la bueno, vas a tener paz. Y yo digo, bueno, mientras yo tenga paz. Sí, o sea, la naturaleza sí. O sea, esa respuesta. Pero vamos a decir como punto global. Como el punto global. Y hermanos, hay libros que se han escrito sobre el modernismo y hay libros que se han escrito sobre el postmodernismo. Vivimos en la época postmoderna, ¿verdad? Postmoderna. Hermanos, la gente ya no está entusiasmada con el modelo moderno de las ciencias del arte. Ya no. Ahora acá está. Ay, no. Y una de lo que es el arte en la actualidad. Bueno, ok, hermano Cruz, y avanzamos. En la canción con Frank Sinatra, ayer 9, sin Dios. Otra vez, sin Dios, todo el mundo quiere hacer Lo que quieras. Sí. lo que quiere, Sí. sin Dios. Sí, hermano. Sí, sí. Ok, ahora entonces, esta es la explicación de Pablo, de nuevo, Pablo está diciendo, ahora déjame regresar al punto grande. La restauración de Israel demuestra la ¿qué? Confiabilidad de Dios en su persona y sus ¿qué? Hermanos. Y este es, de nuevo, por eso que le he dicho, para mí por eso me pongo bien pesado con esto. No soy muy flexible con esto. Si Dios no cumple sus palabras, como Él dijo, si Dios no cumple sus palabras, como Él dijo, Él no es confiable. Está en página, está 104. Vamos en la 106. ¿Ok? Entonces, ese es el punto. ¿Sí? Ese es el punto, la restauración de Israel. Ahora, hermanos, aquí está el punto de la iglesia. Yo no tengo que adaptar, no es que a lo mejor malentendimos a Dios, no es que, ¿se acuerda? Siempre muchas veces la iglesia tratando de defender a Dios y tratando de defender lo que es de Dios es como, no, pues es que a lo mejor esto es, a lo mejor es simbólico, o a lo mejor eso es alegórico. No, hermanos. Ahora, yo creo, la Biblia tiene lenguaje figurado, pero la Biblia lo dice. Hermanos, por eso estamos muy rudos en estudiar la Biblia conforme el género literario que fue escrito. La Biblia es una riqueza literaria. Y cada género literario tiene sus reglas. ¿Sí o no? Y entonces por eso hacemos tanto esfuerzo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando Dios dijo algo simbólico, bueno, Dios dijo algo simbólico. Cuando Dios dijo algo alegórico, dijo algo alegórico. Pero cuando Dios dijo algo literal o algo normal, su sentido normal, uno espera eso. ¿Sí o no? Entonces, aquí, la restauración de Israel demuestra la confiabilidad de Dios hacia su persona y palabras. Ahora, terminamos con el último punto. Último punto, versículos 33 al 36. El plan de Dios es incomprensible. Ahora, ¿en qué sentido? Para que podamos criticarlo o explicarlo detalladamente. Sí, porque dice que cosas son inescrutables. Miren cómo dice Pablo en versículos 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor?
¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Miren lo que Pablo va a decir. El plan de Dios es incomprensible para que podamos criticarlo, explicarlo detalladamente. Versículo 36. El plan de Dios es profundo. Y hay tres cosas que habla. Da tres características. La profundidad ¿en qué? Profundidad de riquezas, profundidad de sabiduría y profundidad de conocimiento. Eso es lo que está diciendo. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Qué significa eso, hermanos? Mire ahí la explicación. Riquezas podría referirse en general a los recursos infinitos de Dios, pero a la luz de los 11:12 probablemente connota especialmente la bondad de Dios, como se expresa en la bendición que trae a los pecadores indignos, tanto judíos como ¿qué? Como gentiles. Hermanos, Dios nos da riquezas en Él, ¿verdad? Riquezas en Él. Sabiduría, la profundidad de la sabiduría. La sabiduría de Dios probablemente se refiere a su capacidad para estructurar la historia de una manera que cumpla sus propósitos salvadores para su pueblo. Hermanos, Dios hace unas cosas que uno dice, Él es tremendamente sabio. Profundidad de conocimiento. Conocimiento de Dios o ciencia de Dios claramente significa el conocimiento que Dios tiene de nosotros y no nuestro conocimiento de Dios. La aparición del verbo a fin de preconocer en capítulo 11, versículo 2, sugiere el conocimiento de Dios aquí, ese conocimiento relacional, especial, lo cual se expresa en su elección de individuos para salvación. Entonces Pablo está diciendo aquí en sus palabras, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Pablo está tratando de, hermanos, el plan de Dios es rico, el plan de Dios es sabio, el plan de Dios del conocimiento de Dios de nuevo, es que Él nos conocía. Hermanos, de nuevo, ese pensamiento debe humillarnos y ponernos. Hermanos, Dios nos escogió y nos salvó y nos ha tenido misericordia, no porque somos mejores que otros. Hermanos, a lo mejor en nuestra colonia somos los peores. A lo mejor hay otra gente que pudiera es más devota, más fiel, más responsable, más moral. Y los más feos. Y Dios tuvo misericordia de nosotros. Bueno, ¿ok? Entonces, Dios, hermanos, esto nos pone. Ahora, siguiente parte del versículo. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. En otras palabras, el plan de Dios es imposible de investigar y entender. Tengo 2 puntos abajo de inciso C. Nadie entiende la mente del Señor y nadie es capaz de hacerle ¿qué? Sugerencias. Ahí cuando Pablo está citando Isaías, dice, Isaías responde recordando la inmensidad y complejidad de la creación y recordando a los escépticos que su incapacidad para comprender el método de Dios para ser fiel a Israel apunta solo a su propia debilidad en comparación con Dios, no a la infidelidad de Dios a sus compromisos. Hermanos, nadie entiende la mente del Señor. Y luego, Dios no le debe nada a... Ay, hermanos, me estoy pasando. Sí, además, ¿qué vamos a poner? El plan de Dios no necesita de... Ya, perdón, yo estoy explicando otro punto. Ok, inciso B. Me perdí. Inciso B. Entonces, es un paralelismo sinónimo. La segunda y tercera línea del himno de Pablo ensalzan el control providencial de Dios sobre la historia de la salvación como algo más allá de la comprensión humana. Esa es la explicación. Ahora sí, el siguiente, inciso C.
El plan de Dios no necesita de nadie y de nada. Me adelanté, hermanos, perdón. El plan de Dios no necesita de nadie ni de nada. Y luego es lo que dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Hermanos, en la Biblia, Dios confronta la idolatría una y otra vez. Dios les dice, a ver, ¿qué ídolo tiene control sobre la historia? ¿Quién anuncia lo por venir? A ver, ¿cuáles de los ídolos te pueden decir qué va a pasar en los siguientes años? Dios dice, todos los ídolos necesitan que los cargues, que los lleves. ¿Se acuerdan? Sí. Yo no necesito nada. Yo no necesito. ¿Se acuerda cuando David quería hacerle el templo? Sí. ¿Se acuerda que Natán le dijo, sí, mira, tienes buen deseo? En esa misma noche Dios se le presenta a Natán, hey, ¿quién les dijo que yo necesito un templo? ¿Ustedes quieren que yo sea como todos los dioses? Por favor, ¿ustedes quieren que yo viva en un templo hecho por sus manitas? Eso era un Dios inmenso. O sea, por favor. Ahora, si yo hubiera querido hacerle, si yo hubiera querido un templo, yo les digo. Pero déjame decir lo que va a pasar. Dios te dice lo que va a pasar a David. Hermanos, Dios no necesita de nadie ni de nada. Él conoce la historia. Hermanos, ¿cuáles de los dioses han hablado? ¿Quién? ¿Qué Dios ha hablado? Hermanos, en la idolatría todo el mundo tiene que averiguar, es que de seguro a la tierra no le gustó ese sacrificio. Y uno anda adivinando si le gustó o no le gustó. No, es que a lo mejor, hermanos, la idolatría, cualquiera que sea, anda adivinando. ¿Sí o no? Sí. Todo el mundo anda adivinando. ¿Es aquel que Dios no le gustó? Porque nunca ningún Dios ha hablado, nunca les ha dicho su carácter. Nunca, no lo pueden conocer. Los dioses sí son caprichosos. Mudos y ¿Verdad? Los ídolos son caprichosos. ¿Se acuerda? Ese es Agustín, dice, a los humanos les gustan que los dioses se parezcan a nosotros. ¿Para qué? Para decir, ay, nos parecemos a los dioses. Pero no es así. No es así. Dios no necesita de nadie ni de nada. Ni de nadie ni de nada. Hermanos, usted cree, hermano, mire, y esto nos ayuda mucho. ¿Usted cree que le hacemos un favor a Dios a congregarnos? ¿Usted cree que le hacemos un favor a Dios a leer la Biblia? No. ¿Al orar? Oye, Señor, ya te había dejado mucho tiempo. Déjame, voy a darte el honor de orar. Pero mira, es un mandamiento. Y el orar es una sugerencia. Ahora, el punto es este. Dios no lo necesita. Nosotros lo necesitamos a Él. Amén. Él no nos necesita a nosotros. Él ya nos ha mostrado que quiere usarnos, que quiere amarnos, que quiere bendecirnos. Pero no nos necesita. Y por último, termina Pablo en versículo 36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. El plan de Dios se origina en Él, se lleva a cabo a través de Él y se diseñó para Él. 2 puntos. Para su propia gloria. De nuevo, hermanos, ahora, de nuevo, cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos de su honor, de su prestigio, de su poder, de su capacidad. Hermanos, se hizo, déjenme usar palabras coloquiales, se hizo para que chuliemos a Dios, para que lo alabemos, para decir, Señor, qué sabio eres, ¿no? Qué tremendo eres. O sea, para su propia gloria, para exaltarlo a Él, ¿verdad? Para su propia gloria, para su propio honor. todo eso. ¿Para qué, hermanos? Para que si lo comparáramos, no tiene rival. Y eso es lo que Pablo está diciendo. El plan de Dios se origina en Él, se lleva a cabo a través de Él y se diseñó ¿qué?
para Él, para su propia gloria. A Dios no se le ha salido nada de control, hermanos. Dios no se le sale nada de control. It's time. En ocasiones, pastor, bueno, el plan de Dios es perfecto. Nosotros no lo entendemos, pero a después, cuando pasa el tiempo, entiende uno por qué pasaron las cosas. Y yo le digo porque a mí me ha pasado. Y la va preparando a uno para cosas que uno dice, ¿sí? Pero al tiempo lo entiende. Yo le digo por lo del pastor, yo jamás hubiera pensado que el pastor se iba a ir así. Porque él me había dicho, no, mamá, no vamos a sacar con los tipos delante de la iglesia. Entonces, pero yo antes de que él me dijera que se iba a ir, yo empecé como que Dios me empezó a mí a preparar. Que el día que él me dijo, yo ya sabía que se iba a ir. Entonces, yo ya se lo había comentado a Fred, se lo había comentado a John. Y me decía, no, mamá, no. Pero digo yo, en eso, digo yo, Dios a mí me preparó para el día que él se fuera. Yo ya estuviera lista. Amén. Y gracias a Dios que... Amén. 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 Ahora, hermanos, otra cosa importante. Mire por qué necesitamos tanto de una cosmovisión bíblica. Muchas veces pensamos que, hermanos, esta es la idea religiosa tradicional que debemos exterminar. Cuando uno piensa, ay, es que Dios nos creó para su propia gloria, pensamos que Dios nos creó para estar aquí en el templo, ¿verdad?, todos los días sin hacer nada. Muchos tienen esa idea de, ay, es que si Dios nos creó. Muchos piensan que servir a Dios y vivir para Dios es venir. ¿Por qué? Porque eso fue ilustrado en la historia. Los que se querían dedicar a Dios se enclaustraron en monasterios. Los que querían vivir para Dios se enclaustraron, ¿verdad?, en conventos. Y entonces, como tú no querías vivir, no, yo no quiero, ¿verdad? Pues no, entonces, tú eras separado. Pero Dios nunca intentó eso. Dios quería que viviéramos para su gloria, hermanos. ¿En qué? En exhibir, recuerde, la imagen de Dios. Fuimos creados a imagen y de semejanza para desarrollar la cultura y la civilización y vivir para Dios. Hermanos, Dios nos dio capacidades creadoras. Hermanos, Dios es glorificado cuando podemos avanzar. Hermanos, muchos científicos eran cristianos. Porque Dios fuimos creados a imagen y semejanza, pero ahí está nosotros pensando, es que si vivo para Dios voy a estar ahí haciendo nada y ¿quién me voy a mantener? Pues claro que no. Esa nunca ha sido la intención de Dios. La intención de Dios ha sido que trabajemos duro. Ayudar uno al otro, ¿verdad? Hacer el bien, ¿para qué? Para la sociedad. Pero ahí está nosotros, ¿verdad? Es que vivir para su propia gloria y llegar y no hacer nada. No, hermano. No es así, ni será así. ¿Amén? Bueno, terminamos, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día y gracias por permitirnos avanzar. Hay mucho más que pudiéramos comentar de los versículos, Señor. Mucho más. Pero te doy muchas gracias. Ayúdanos de nuevo a ir párrafo por párrafo. Todavía. Ahora estamos, Señor, por avanzar. Aquí es donde Pablo termina su exposición. Desde capítulo 2 en adelante. Ahora Pablo va a tratar sobre la respuesta, la reacción, Señor, al mensaje de la salvación. ¿Qué es lo que tú esperas de aquellos que son salvos? ¿Qué tú esperas de aquellos que han conocido a Cristo y nacido de nuevo? Capítulos 12 en adelante, Señor, son las maneras prácticas. Porque a veces todo esto se queda en una bonita información. Qué bonito, puras bonitas palabras, pero nunca se muestran en la vida. Y esto es lo que Pablo va a enseñarnos. Que la Biblia y la palabra de Dios no quiere quedarse nada más en la mente, sino quiere transformar la vida. Ayúdanos, por favor. Gracias, Señor. Cristo Jesús. Amén.